Hola amigos, hoy nos encontramos haciendo la antigua N324. Concretamente vamos a hablar del tramo correspondiente al término de Alavia en Almería. En la actual AL3407. Como siempre, viajando por estas rutas antiguas, nos encontramos con cosas tan curiosas como estas. Las antiguas casillas de los peones camineros. Unas construcciones que ya son muy difíciles de ver. La profesión de peón caminero desapareció como tal y estas casillas dejaron de utilizarse, por lo que la gran mayoría desaparecieron y de las pocas que quedan, la gran parte están en muy malas condiciones. Por desgracia, estas construcciones que son parte de la historia de nuestras carreteras, están condenadas a desaparecer. Para nuestra sorpresa, en esta ruta, nos encontramos con este tramo de carretera. Un tramo donde en pocos kilómetros pudimos ver tres. Las cuales no se encuentran en buenas condiciones, pero siguen en pie y con lo que queda nos podemos hacer una idea de cómo eran estas casas. Aquí podemos ver dónde se encuentran y vistas desde arriba, nos podemos hacer una idea de cómo eran. Si os fijáis, estas tres casillas siguen un mismo patrón de construcción y como siempre, ubicadas a pie de carretera. El peón caminero fue una figura a destacar en la historia de las carreteras. Oficialmente esta figura empezó a funcionar en 1767 como guarda de camino, en 1781 lo hace como peón caminero, y en 1790 como peón caminero con rango de autoridad. Este último, además de sus tareas, tenía la potestad de advertir y sancionar los comportamientos irregulares o ilícitos de los viajeros. Esta tarea fue muy importante en una época en la que existían los salteadores de caminos. A estos trabajadores se les asignaba una legua de camino, o lo que es lo mismo 5,5 kilómetros. Su trabajo consistía en la reparación, limpieza y mantenimiento de firmes, cunetas y zonas aledañas. Residían en estas casetas, a pie de carretera y dentro del tramo que se les había asignado. En este tramo tenemos la suerte de tener tres casillas consecutivas. Por curiosidad, vamos a ver la distancia que hay entre ellas, y cómo son las construcciones vistas desde arriba. Nos vamos a Google Maps a la primera casilla y la marcamos como punto de salida. Seguido, nos vamos a la siguiente y la marcamos como destino. Y vemos que nos da 5,2 kilómetros entre la primera y la segunda. Más o menos la legua o los 5,5 kilómetros de los que nos hablaban. En teoría, este sería el tramo que correspondería a una de las casillas. Ahora vamos a marcar la segunda como punto de salida y la tercera como destino. En este tramo nos da 6,6 kilómetros, un poco más de los 5,5. Hay que tener en cuenta que hay tramos nuevos que no son los originales y que las distancias pueden variar. También, para ubicar las casillas, había que tener en cuenta dónde se podían construir y la dificultad de mantenimiento del tramo que le correspondía. Ahora vamos a ver alguna característica de estas casillas. Ahora vamos a poner las tres juntas y podemos observar que son prácticamente iguales. Las características principales eran, estar a pie de carretera. La vivienda, donde estaría el peón y su familia. Y un patio en la parte trasera, donde podrían tener un corral con animales. Esto es una historia muy resumida de lo que fue una figura muy importante en nuestras carreteras, y las casas donde vivían y trabajaban durante todo el año. Para los que nos gusta movernos por estas carreteras, recordando viejos tiempos, encontrar estas construcciones de épocas pasadas nos emociona.
Y más cuando han desaparecido casi todas y de las pocas que quedan, la mayoría están en muy malas condiciones. Aunque hay veces que nos llevamos gratas sorpresas. Si te gustan estas curiosidades, déjanos tu comentario y seguimos. Adiós.